En el capítulo 5 de las reglas del método sociológico, Durkheim lo que va a tratar son las reglas relativas a la explicación de los hechos sociales, ¿no? Es decir, a la matriz verdaderamente explicativa de los hechos sociales. Cuando nosotros dijimos en el capítulo 2 o para el capítulo 2 que, nos trataba de las reglas relativas a la, digamos, de la observación de los hechos sociales, justamente decíamos que cuando consideráramos, o cuando Durkheim nos dice considerar los hechos sociales como cosas, en verdad no nos está diciendo que ese es un método explicativo, sino sencillamente cómo debemos proceder con los hechos sociales para observarlos como si fueran cosas, siendo objetos de conocimiento para la sociología, ¿sí? En cambio, en el capítulo 5, lo que Durkheim va a plantear es justamente el camino explicativo, y lo que va a empezar planteando es que la morfología social, aquello que había anunciado en el capítulo 1 de las reglas del método sociológico, ¿se acuerdan? Los hechos sociales de carácter morfológico, que también había adelantado, por supuesto, en la división del trabajo social, porque no olvidemos que este texto es un recorrido metodológico por lo que ya presentó en la división del trabajo social, pero fundamentalmente en el capítulo 4 de las reglas del método sociológico, Durkheim lo que va a decir es la morfología social es un camino que conduce a la parte verdaderamente explicativa de la ciencia, ¿sí? ¿Y cuál es el método propio de la ciencia? ¿Cuál es el método, podríamos decir, del que debemos dotar a la sociología para que efectivamente sea una ciencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, y es algo también característico en Durkheim, se dedica a mostrar o a demostrar lo que no es explicar, ¿sí? Y en primer lugar, Durkheim va a decir, bueno, mostrar por qué un hecho es útil, ¿sí? O mejor dicho, por qué o para qué sirve, digamos, un hecho social, no nos dice por qué existe ese hecho social. Es decir, el pensar en la utilidad o arrancar por la utilidad no explica de ninguna manera, digamos, la existencia de un hecho social, sino simplemente nos habla de su utilidad, digamos, de para qué sirve, cuál es su función, ¿sí? Cuál es la función social de ese hecho. Entonces, mostrar para qué es útil un hecho social no significa explicarlo, ¿se entiende? Es decir, si yo digo, ¿por qué pasa tal cosa? Y respondo, tal cosa pasa para, ¿no? Tal otra, ¿sí? O porque cumple determinada función, no estoy explicando, ¿sí? Sencillamente estoy diciendo qué función cumple. ¿Y por qué Durkheim descarta la explicación por la función, o tratar de decir cómo ocurren, o cuál es la utilidad de las cosas que ocurren? Bueno, porque digamos, los hechos sociales son autónomos de la voluntad, ¿sí? Individual, es decir, ninguna voluntad puede transformar un hecho social. Esto Durkheim lo dice muchas veces a lo largo de las reglas del método sociológico, en general muchas veces a lo largo de su obra, y entonces, como no alcanza la voluntad, ¿sí? La utilidad ningún hecho social es creado porque sirve para determinada cosa, ¿sí? Es decir, porque si no podrían ser creados por la libre voluntad de quien puede, no sé, dirigir una sociedad, o quien puede pensarla, o de algún individuo que tenga algún tipo de poder. Esto no ocurre de esta manera, sostiene Durkheim, y por tanto, entonces la utilidad no es nunca una explicación. Entonces, el problema, dice Durkheim, sería que no se puede entonces estudiar un hecho social por su función o por su utilidad, que sería lo mismo, o por su fin o su finalidad, ¿no es cierto? Un hecho social puede existir, dice Durkheim, sin servir para nada, ¿no? Y esto, entonces, nos hace pensar que explicar por la función es no explicar, ¿está bien? Entonces, lo que Durkheim va a plantear es que un hecho social puede no servir para nada porque ya no cumple la función por la que, digamos, que cumplió en algún origen, por la situación que se le dio origen, o porque nunca cumplió una función, ¿sí? Por eso en el capítulo 3 a Durkheim se le escapaba un poco de las manos, por decirlo de algún modo, la utilidad como criterio para definir la normalidad de un hecho social. ¿No? Entonces, él abandonaba esa utilidad. Un hecho social puede existir sin ser útil para nada. Y eso no lo convierte necesariamente en un hecho social patológico. El problema es que es cierto, si los hechos sociales en general no sirven para nada, bueno, digamos, no cumplen ninguna función,
qué es lo que mantiene viva una sociedad, ¿no es cierto? Evidentemente la mayor parte de los hechos sociales una función cumplen, ¿no? Pero lo que es importante entonces para pensar en términos científicos, que es finalmente lo que Durkheim está queriendo hacer en esta obra, es pensar entonces que la sociología afirma con la biología, o sea, procede igual que la biología y afirma con ella que el órgano es independiente de la función. ¿Sí? Es decir, construye nuevamente esta analogía con una ciencia que ya tiene entidad de tal, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, lo que Durkheim va a decir, es una función puede permanecer, puede cambiar, puede servir para, para distintos fines, pero explicar es preguntarse por las causas, ¿sí? Las causas que engendran, que dan lugar, que crean los hechos sociales, ¿sí? Son distintos de los fines para los que sirven, ¿sí? Y a esto se refiere Durkheim cuando justamente expresa que el órgano es independiente de la función, ¿sí? La finalidad, digamos, que cumple un hecho social es independiente de la causa que lo genera. Y preguntarnos, digamos, la explicación de un hecho social es preguntarnos por qué existe un hecho social, qué es aquello que le dio lugar, y eso es preguntarnos por las causas, ¿sí? Eh, y por supuesto entonces ahí está el factor explicativo, no por las consecuencias, eso sería comenzar por la función, sino por las causas, por aquellos elementos que le dieron origen, ¿sí? Entonces Durkheim va a decir que cuando se emprenda la tarea de explicar un fenómeno social, es preciso buscar separadamente, ¿no? Por un lado una cosa, por otro lado otra, la causa eficiente que produce el hecho social y la función que cumple. Por un lado la causa, por otro lado la función. Separar la causa de la función y buscarlas también por separado, ¿sí? Entonces, la función, ¿sí? No es un objeto, digamos, de los hechos sociales, no existen, ¿sí? Para cumplir determinados fines, sino que existen por algo y eventualmente cumplen determinados fines. Por eso acá un ejemplo clave, digamos, para pensar esto, vuelve a ser algo que Durkheim ya analizó, ¿sí? Que es la división del trabajo social. Es decir, yo no puedo analizar las causas del hecho social, división del trabajo, por la función que cumple. La función que cumple la división del trabajo es generar solidaridad. Las causas las voy a buscar en el medio social, las voy a buscar más atrás. ¿Por qué se dividió el trabajo? No es para cumplir con una solidaridad. El trabajo se dividió porque pasó algo antes, ¿sí? Que hizo que el trabajo se dividiera. Y eso que pasó necesariamente también es social, ¿sí? Por eso vamos despacito con este capítulo que es central de toda centralidad para pensar las reglas del método sociológico, ¿no? Es el capítulo, digamos, verdaderamente explicativo en el sentido de cómo se explica cómo se explican los hechos sociales, ¿no? Entonces, lo que hay que mirar, dice Durkheim, es si existe una correspondencia entre el hecho considerado y las necesidades generales del organismo social, entre el hecho considerado y las necesidades generales del organismo social, ¿sí? Y nunca debemos encargarnos de preguntarnos o de responder, mejor dicho, si ese hecho ha sido intencional o no ha sido intencional. Lo que sabemos es que ocurre y lo que tenemos que preguntarnos es a qué necesidades responde. Es decir, cuando decimos a qué necesidades responde, sería qué correspondencia tiene con la naturaleza de las cosas, ¿sí? Nos estamos adelantando un poquito, pero sería esto, ¿qué correspondencia tiene con la naturaleza de las cosas? ¿A qué necesidad del organismo social responde? ¿Sí? Entonces, además de preguntarnos primero por las causas y luego por la función, hace mucho énfasis o pone mucho énfasis en esto. Entonces, definida la causa, dice Durkheim, sería siempre mucho más fácil o será más fácil determinar o encontrar cuáles son los efectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, más allá de que los tenga que encontrar de manera separada o tratar de manera separada,
lo que es importante decir es que se necesitan mutuamente, ¿sí? La causa y la función se necesitan mutuamente, ¿sí? Es decir, se supone en principio que toda causa tiene un efecto útil, si no, no tendría razón de existir, o por lo menos tuvo en algún momento un efecto útil. Algunas cosas dejan de tenerla, como los ritos religiosos, las prácticas religiosas, las simbologías, dejan de tener, digamos, la causa que les dio origen, pero sin embargo siguen persistiendo. Si persistiera todo aquello que ya no sirve, que ya no cumple ninguna función en relación a las necesidades del organismo que le dio origen, bueno, empiezan a convertirse en hechos no sustanciales y eventualmente, bueno, no conservan, digamos, la unidad de lo social que Durkheim está persiguiendo o está buscando, ¿no? Entonces, lo que Durkheim dice finalmente es que, digamos, debe haber una correspondencia entre el medio interno y el medio externo. Ahora vamos a ver a qué refiere entonces Durkheim con estos conceptos, con medio interno y con medio externo. Pero vamos a ir a algunas cuestiones que plantea Durkheim. No trabajamos todos con las mismas ediciones, pero me voy al final del punto 1, ¿sí? Del punto 1 de las reglas, perdón, del punto 1 del capítulo 5, en la edición que yo trabajo, y ahí me interesa señalar un párrafo, dos párrafos en realidad. En mi edición está en la página 83, pero no viene muy al caso, que dice Durkheim lo siguiente: por consiguiente, cuando se emprenda la tarea de explicar un fenómeno social, es preciso buscar separadamente la causa eficiente que lo produce y la función que cumple. Empleamos la palabra función con preferencia a la de fin u objeto, precisamente porque los hechos sociales no existen generalmente en vista de los resultados útiles que producen. Lo que hay que determinar es si existe correspondencia entre el hecho considerado y las necesidades generales del organismo social, y aquello en que consiste esta correspondencia, sin preocuparnos de si ha sido intencional o no. Todas estas cuestiones sobre la intención son, de otra parte, demasiado subjetivas para ser tratadas científicamente. No solamente deben separarse estos dos órdenes de problemas, las causas de la función, ¿no es cierto?, sino que en general conviene tratar el primero antes que el segundo, es decir, preguntarse primero por las causas antes que la función. Este orden corresponde además con el de los hechos. Es natural buscar la causa de un fenómeno antes de querer determinar los efectos. Y este método es tanto más lógico porque una vez resuelta la primera cuestión, nos ayudará muchas veces a resolver la segunda. En efecto, el lazo de solidaridad que une la causa con el efecto presenta un carácter de reciprocidad que no ha sido lo suficientemente reconocido. Sin duda alguna, el efecto no puede existir sin su causa, pero ésta a su vez tiene necesidad de su efecto. Saca de aquella su energía, pero también se la restituye si se presenta la oportunidad y por consiguiente no puede desaparecer sin que la causa se resienta de ello. Por ejemplo, la reacción social que significa la pena se debe a la intensidad de los sentimientos colectivos que el crimen ofende. Esto lo vimos en la división del trabajo social, cuando hablamos justamente de la pena, ¿no? Como expiación, como venganza inclusive, ¿no? Eh, eh, Se debe entonces a la intensidad de los sentimientos colectivos que el crimen ofende. Pero de otra parte, la pena, o sea, esa es la causa, ¿sí? Ahora, de otra parte, la pena tiene por función útil mantener estos sentimientos en el mismo grado de intensidad, pues si no se castigaran los ataques que sufren, no tardarían en debilitarse. Es decir, tiene una causa que ha ofendido un sentimiento fuerte de la conciencia colectiva, algo arraigado en la conciencia colectiva, pero además cumple la función de religar socialmente, ¿no? Tiene por función mantener estos sentimientos colectivos en ese mismo grado de intensidad, ¿no? Continúa Durkheim,
De la misma manera, a medida que el medio social viene a ser más complejo y movible, las tradiciones, las creencias constituidas vacilan, van tomando un tinte cada vez más indeterminado y flexible y se desarrollan las facultades de reflexión. Pero estas mismas facultades son indispensables a las sociedades y a los individuos para adaptarse a un medio más movible y más complejo. Y un poquito más adelante, en el párrafo siguiente, dice Durkheim, pero aunque la determinación de la función esté subordinada a la de la causa, no por ello deja de ser necesaria para la completa explicación del fenómeno, ¿no? La función no deja de ser necesaria para la completa explicación del fenómeno. En efecto, dice Durkheim, y esto era lo que más me importaba leer, si la utilidad del hecho no es su razón de ser, por regla general es preciso que sea útil para mantenerse, pues el mero hecho de no servir para nada lo convierte en perjudicial, ya que en este caso cuesta algo sin reportar nada. ¿Sí? Entonces es importante esto, y me interesa nombrar solamente o leer solamente cómo empieza el apartado 2, ¿sí? Dice, separadas estas dos cuestiones, la causa de la función, nos es necesario determinar el método a tenor del cual ha de resolverse. Es decir, cómo habremos de proceder en esta relación entre el medio social y entre el medio social, perdón, entre la causa y la función, hasta dónde deberíamos llegar, ¿no? Entonces, cuando se pregunta justamente por esto, por las cuestiones que es necesario determinar, vuelve a discutir con dos autores que viene discutiendo largamente, que son Comte y Spencer, ¿no? Y a cada uno le critica lo suyo, pero fundamentalmente a Comte le va a criticar que las leyes de la sociología no son un corolario, una consecuencia de las leyes de la psicología, es decir, que no hay un factor humano que avanza, digamos, y entonces debe perseguir o debe perseguirse ese método explicativo. Y en realidad Spencer sigue el mismo método, dice Durkheim, ¿sí? Por eso lo que les va a criticar es que ellos hacen filosofía en realidad, y justamente en las conclusiones va a criticar, va a plantear que hay que alejarse de la filosofía, y fundamentalmente de una filosofía de la historia, es decir, de un sendero, de un camino puesto de antemano para el desarrollo de la conducta humana, que supone que tiene un punto de llegada, y Durkheim dice, bueno, pero en verdad, en principio uno podría decir, la división del trabajo y las sociedades industriales son el punto al que hemos llegado, son fuente de felicidad, pero nada dice que este sea el último estadio al que arribemos, ¿sí? Sino que puede ser que lleguemos a otros, ¿no es cierto? Es decir, no se puede poner de antemano esta filosofía de la historia. Entonces, lo que Durkheim dice es que para poder aplicar su método, lo que tenemos que hacer es justamente desnaturalizar los fenómenos sociales, ¿sí? Y retoma entonces el capítulo 1 para pensar esto, después de criticar a Spencer y a Comte, para decir, bueno, nosotros cómo definimos los hechos sociales, ¿no es cierto? Y ahí me gustaría leer qué es lo que dice, ¿no? Porque Durkheim va a sostener, pero este método solo es aplicable a los fenómenos sociológicos a condición de desnaturalizarlos. Para comprobar nuestro acerto, basta con recordar la definición de lo que ya, de lo que de ellos hemos dado. Bueno, o sea, para verificar lo que dijimos, volvemos a decir lo que dijimos, ¿no? Diría Durkheim, pero bueno, dejémosela pasar. Ya que su carácter esencial, y esto sí es importante, consiste en el poder que tienen de ejercer desde lo exterior una presión sobre las conciencias individuales, es señal de que no derivan de ellas. ¿Sí? Como estas conciencias perciben desde fuera una coerción, es evidente que de ella no derivan, dice Durkheim, y por consiguiente que la sociología no es un corolario de la psicología, pues este poder coactivo atestigua que expresan una naturaleza distinta de la nuestra, pues solo penetran en nosotros por la fuerza, o por lo menos gravitando sobre nosotros de una manera más o menos pesada, ¿no? Es decir, lo que tenemos que pensar es el carácter coercitivo que tienen los hechos sociales. Si los hechos sociales tienen ese carácter coercitivo, porque vienen desde afuera, porque vienen desde algo superior al individuo, ¿sí? Así lo había afirmado también Durkheim en la división del trabajo social, pero también en el capítulo 1 de las reglas del método sociológico, cuando
dice que los hechos sociales son generales por ser colectivos y no al revés, es decir, no es que son colectivos por ser generales, ¿sí? Esto es importante también decirlo. Entonces, los hechos sociales, que son el objeto de la sociología, tienen esta particularidad o esta peculiaridad de ejercer una presión sobre las conciencias individuales, ¿sí? Entonces, nunca un hecho social se puede explicar por lo individual o por un individuo, ¿sí? Entonces, la pregunta, cuando nos preguntamos cómo explicamos, ¿sí? O cómo explicamos es dónde encontramos la causa de un hecho social, nos preguntamos por el sustrato, nos preguntamos por la base, ¿sí? De aquella de la que surge, ¿no? Cuando Durkheim dice, bueno, responde a las necesidades generales del organismo social. Bueno, entonces, ¿cuál es ese sustrato? ¿Dónde encuentro yo las necesidades generales del organismo social? ¿No? Esta sería un poco la pregunta. Entonces, se descarta el individuo, ¿sí? Entonces, porque en realidad necesariamente ese sustrato va a tener que estar dado en la sociedad. Es decir, lo social se explica por lo social. Voy a tener que buscar la causa de lo social en la propia vida social. Ahora, decir lo social se explica por lo social no es demasiado. Por eso a veces también decimos, bueno, guarda, porque ¿cómo se explica un hecho social por otro hecho social? Sí, evidentemente, Durkheim nunca estaría de acuerdo con que se explique, por ejemplo, por lo individual, ¿está bien? Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cuál es el método que debemos seguir? Y Durkheim entonces en principio dice, explicar no es decir para qué sirve algo, en primer lugar; en segundo lugar, no es explicar por lo individual. Y ahí va a estar en contra entonces de dos autores, de Spencer en general está en contra, a Comte le reconoce algunas otras cosas, pero también va a estar en contra de Comte en ese sentido. Entonces, lo que justamente va a plantear es que el sustrato de los hechos sociales, es decir, el organismo social, ¿sí? Está en la relevancia que tienen los elementos asociados, ¿sí? Y es una comparación con la asociación de moléculas en células y así sucesivamente, ¿no? Y lo que va a decir justamente entonces es que la sociedad no es una mera suma de individuos, ¿sí? Sino que es el sistema formado por la asociación, ¿sí? Por la asociación de individuos, esta palabra es clave, ¿sí? Por la asociación, y esta asociación de individuos, esta combinación, esta síntesis, ¿sí? Va a decir también en algún otro lugar, en verdad lo que representa es, o es, no más que representa, es una realidad específica que tiene sus caracteres propios, ¿sí? Esta asociación de individuos, esta combinación de individuos es una realidad sui generis diferente a la sumatoria de los individuos. Por eso los hechos sociales son colectivos y no generales, o en todo caso son generales porque son colectivos y no colectivos porque son generales, ¿sí? Por supuesto, dice Durkheim, si no existieran las conciencias individuales, no habría forma, ¿sí?, de que se expresaran, digamos, los hechos sociales. Ahora, la existencia de conciencias individuales es una condición necesaria, pero bajo ningún punto de vista es una condición suficiente para la existencia de los hechos sociales y mucho menos para la explicación de los hechos sociales, ¿sí? Es preciso que esas conciencias, ¿sí?, estén asociadas, estén combinadas de cierta manera, dice Durkheim, y de esa combinación surge, brota la vida social, ¿sí? Y esa misma combinación de conciencias es lo que explica los hechos sociales, ¿sí? Entonces, ¿la sociedad qué es? Lo social se explica por lo social. Lo social se explica por esa combinación, por el modo en que se produce esa combinación, que es algo distinto a la sumatoria de los individuos, y podríamos decir también algo distinto a la mera juxtaposición de segmentos sociales, que es lo que trae del capítulo 4, ¿sí? Entonces, en este sentido, ya también lo adelanto, es lo mismo que va a considerar como sustrato de la vida social en un texto como representaciones individuales y representaciones colectivas, que es el próximo texto que nosotros miramos, ¿sí? En todo caso, dice Durkheim, lo que se va a generar es una individualidad psíquica, pero de grado diferente, ¿sí? De un nuevo género. Y ese nuevo género es que es justamente una combinación de conciencias individuales, es una combinación de individuos que representa una realidad completamente
diferente que la de los individuos mismos, ¿sí? Y ahí es donde vuelve, digamos, a afirmar esto que ya sostuvo en la división del trabajo social, donde el grupo tiene una autoridad moral, tiene un peso moral, ¿sí? Sobre los individuos, siempre tiene más poder sobre los individuos, justamente por esto, ¿sí? Porque representa a los individuos asociados, porque representa a los individuos ya combinados de determinada manera, ¿sí? Entonces, vamos a leer también un poquito largamente en este punto 2, ¿sí? Estoy como a 2 páginas de haber empezado el punto 2, para que queden también como mojones de lectura, ¿no? Dice Durkheim: ahora bien, descartado el individuo, solo queda la sociedad. En la misma naturaleza de la sociedad es donde hay que ir a buscar, pues, la explicación de la vida social. En la misma naturaleza de la sociedad es donde hay que ir a buscar, pues, la explicación de la vida social. Se concibe en efecto, ya que ella supera infinitamente al individuo en el tiempo y en el espacio, se encuentra en condiciones de imponerle la manera de obrar y de pensar, ¿no? Los hechos sociales son exteriores al individuo y no se le imponen desde fuera, exteriormente, y ejercen un poder coercitivo, dice en el capítulo 1, ¿no? Retomo lo que plantea acá: se concibe en efecto que ya que ella supera infinitamente al individuo en el tiempo y en el espacio, se encuentra en condiciones de imponerle la manera de obrar y de pensar que ha consagrado con su autoridad. Esta presión, que es el signo distintivo de los hechos sociales, es la que ejercen todos sobre cada uno. Pero se dirá, ya que los únicos elementos que integran la sociedad son los individuos, el origen primero de los fenómenos sociológicos ha de ser forzosamente psicológico. Razonando de esta manera, se puede establecer con mucha facilidad que los fenómenos biológicos se explican analíticamente por los fenómenos inorgánicos. En efecto, está comprobado que en la célula viva no hay más que moléculas de materia bruta, solamente que están asociadas, y es esta asociación la causa de los fenómenos nuevos que caracterizan la vida y cuyo germen es imposible encontrar en ninguno de los elementos asociados, ¿sí? Es decir, la nueva realidad está dada en la asociación y no en ninguno de los elementos que la componen, ¿sí? Por eso la analogía, que es un concepto clave que incluso Durkheim va a reivindicar como método de la sociología, es un elemento tan importante, ¿sí? Es un factor casi explicativo, ¿sí? De la ciencia. En este caso, la analogía es con la biología, ¿no es cierto? Eh, Solamente que están asociados y en esta asociación la causa... Bueno, repito, en efecto, perdón, solamente que están asociadas, y es esta asociación la causa de los fenómenos nuevos que caracterizan la vida y cuyo germen es imposible de encontrar en ninguno de los elementos asociados. Y esto se aplica porque un todo no es idéntico al conjunto de las partes, sino que es algo distinto y con propiedades diferentes de las que presentan las partes que la integran. La asociación no es, como se ha creído algunas veces, un fenómeno por sí mismo infecundo, que consistiría sencillamente en relacionar exteriormente hechos adquiridos y propiedades constituidas, que es un poco la crítica que le hacía a Spencer en la división del trabajo social, en virtud de la noción de cooperación, ¿sí? Y de la división del trabajo. No es, por el contrario, la fuente de las novedades que se han producido sucesivamente en el curso de la evolución general de las cosas, pues ¿qué acaso las diferencias entre los organismos inferiores y los demás, entre lo viviente organizado y la simple plastida, entre esta y las moléculas orgánicas que la componen, son algo más que diferencias de asociación? ¿Sí? Estos últimos análisis, bueno, en último análisis, perdón, todos estos seres se resuelven en elementos de la misma naturaleza, pero estos elementos entran aquí yuxtapuestos, mientras que allí están asociados. Entonces Durkheim hace una distinción, que ahora vamos a volver, entre yuxtaposición y asociación, ¿sí? Que es importante, aquí asociados de una manera, allá de otra. No faltan razones que abonen nuestro derecho a preguntar si esta ley no penetra hasta en el mundo mineral y si las diferencias que separan los cuerpos inorganizados no tienen el mismo origen.
pero sí me importa mucho, mucho lo que sigue. Dice, en virtud de este principio, continúa Durkheim, la sociedad no es una mera suma de individuos, sino que el sistema formado por su asociación, insisto esto, el sistema formado por su asociación representa una realidad específica que tiene sus caracteres propios. Sin duda, no puede producirse nada colectivo si no son dadas las conciencias individuales, ¿sí? Lo que decíamos antes, es una condición necesaria, ¿sí? Más no suficiente, esto sería, ¿no? Si no son dadas las conciencias individuales. Pero esta condición necesaria no es suficiente, sino que es preciso que estas conciencias estén asociadas, combinadas, y combinadas de una cierta manera. De esta combinación es de donde dimana la vida social y por consiguiente es esta combinación lo que la explica. Agregándose, penetrándose, fusionándose las almas individuales, fíjense, agregándose, penetrándose, fusionándose las almas individuales, engendran un ser psíquico, si se quiere, pero que constituye una individualidad psíquica de un nuevo género. En la naturaleza de este en la naturaleza de esta individualidad y no en las unidades integrantes es donde es preciso ir a buscar las causas próximas y determinantes de los hechos que se producen en ella, ¿sí? En la naturaleza de esta nueva individualidad. El grupo siente, piensa, obra en forma distinta de lo que lo harían sus miembros si se encontraran aislados, ¿sí? Y un poquito más abajo, por muy lejos que nos remontemos en el curso de la historia, siempre vemos que el hecho de la asociación es el más obligatorio de todos, pues es la fuente de las demás obligaciones, ¿sí? Donde hay asociación, donde hay grupo, hay obligación. Donde no hay grupo, no hay obligación. Por eso Durkheim en general no está de acuerdo con ningún tipo de explicación puramente individualista, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde va a empezar a pensar justamente dónde reside eh, la, la, eh, digamos, la fuente de los hechos sociales. Entonces, la fuente está justamente en esta asociación, ¿sí? El sustrato de los hechos sociales no es ningún individuo en particular, no es los individuos en general, sino que es la asociación de estos individuos que da lugar a una realidad diferente, ¿sí? Entonces, las representaciones, dice Durkheim, después va a hablar más de representaciones, pero que nosotros podríamos pensarlas como hechos sociales, representaciones sociales, tienen sus causas en las condiciones en que se encuentra el cuerpo social en su conjunto, ¿sí? Entonces, las causas, ¿sí? Están en las condiciones del cuerpo social, ¿sí? Y entonces acá va a definir seguidamente en este desarrollo cuál es la causa determinante, ¿sí? De los hechos sociales. Porque si hay algo que Durkheim va a aplicar en este caso, es la monocausalidad. Es decir, todo hecho social tiene una causa que debe investigarse primero antes que el efecto, pero además tiene una y solo una causa, ¿sí? Entonces, después de este desarrollo, ¿no? de plantear, fíjense cómo venimos entonces, separar la causa de la función, lo social se explica por lo social, es decir, el sustrato de la vida social es el conjunto de los individuos asociados, esto es muy, muy interesante, por eso en el capítulo 4 nos había hablado del segmento social, ¿no es cierto? Que era esa fracción o ese núcleo más pequeño de la sociedad que si se partía se disolvía en individuos y nunca los individuos sueltos, digamos, forman, ni siquiera son individuos, ¿cierto? Son animales porque lo que les da el carácter de individuos es pertenecer a la sociedad, ¿no? Esto Durkheim ya también lo planteaba en la división del trabajo social, ¿no? Y entonces Durkheim dice, bueno, llegamos entonces a una causa, o llegamos a la causa determinante, y decimos entonces que la causa determinante de un hecho social debe buscarse entre hechos sociales
antecedentes y no entre los estados de conciencia individual. ¿Sí? Hace mucho hincapié en esto, vuelve a reforzar algo que ya había planteado en la división del trabajo social incluso, ¿no? Y dice entonces Durkheim, llegamos pues a la siguiente regla: la causa determinante de un hecho social debe buscarse entre los hechos sociales antecedentes y no entre los estados de conciencia individual. De otra parte, se comprende fácilmente que cuanto precede, perdón, se aplica tanto a la determinación de la función como a la causa. La función de un hecho social ha de ser forzosamente social, es decir, consistir en la producción de efectos socialmente útiles. Sin duda alguna puede suceder, y sucede en efecto, que de rechazo sirva también al individuo, ¿sí? Como de carambola, digamos, ¿no? También sirve al individuo. Pero este feliz resultado no constituye su razón de ser inmediata. Podemos, pues, completar la proposición que antecede diciendo: la función de un hecho social debe buscarse siempre en la relación que sostiene con algún fin social, ¿sí? Y más abajo dice: esto no quiere decir, ni mucho menos, que el estudio de los hechos psicológicos no sea indispensable al sociólogo. Si la vida colectiva no deriva de la individualidad, una y otra están íntimamente unidas, y esto es lo que va a referir en representaciones individuales y representaciones colectivas, aunque va a cambiar un poquitín la explicación, ¿no es cierto? Justamente vamos a tratar de mostrar una tensión, ¿no? Si como se ha indicado, es incontestable que los hechos sociales son producidos desde luego por una elaboración sui generis de los hechos psíquicos, ¿sí? Una cultura psicológica, dice más adelante, mejor que una cultura biológica, constituye pues para el sociólogo una propedéutica necesaria, pero esta cultura solo será provechosa a condición de que una vez recibida se desentienda el sociólogo de ella y vaya más allá, completándola con una cultura especialmente sociológica, ¿sí? Entonces, tal vez lo que es importante decir acá es que la causa es social y la función también es social, ¿sí? Es decir, no puede haber una causa que no sea social para un hecho social, y la función no va a ser para tal o cual individuo, sino que también va a ser social, ¿no? Entonces, en el tercer apartado, lo que Durkheim va a sostener, y acá, bueno, habría mucho para citar, pero vamos a tratar de avanzar, préstenle mucha atención al tercer apartado. Durkheim dice: si, como dijimos entonces, la condición determinante de los hechos sociales consiste en el hecho mismo de la asociación, ¿sí? Y la asociación, insisto, es palabra clave, la condición está ahí, ¿no? En el grupo, en la asociación, en el carácter colectivo que se genera a partir de la unión de las conciencias individuales, dando lugar a una realidad diferente, ¿sí? Los fenómenos deben variar con las formas de esa asociación, ¿sí? De acuerdo a cómo estén asociadas esas conciencias individuales, dan lugar a fenómenos diferentes, ¿sí? Constituyen entonces condiciones diferentes. ¿Se entiende? Si las condiciones del hecho social, digamos, o las causas del hecho social, las tengo que buscar en el organismo social, y el organismo social está conformado por esta síntesis de conciencias individuales, el modo en que se sintetizan esas conciencias individuales, por tanto, va a dar lugar a hechos diferentes de acuerdo a si cambia o no cambia el modo en que se asocian, ¿sí? Es decir, a cómo se constituye, si se quiere, esa sociedad. Entonces, lo que dice Durkheim es: los elementos de distinta naturaleza que entran en la composición de una sociedad constituyen el medio interno. Y ahí volvemos a conceptos conocidos que ya planteamos en la división del trabajo social, ¿no? Los elementos de distinta naturaleza que entran en la composición de una sociedad constituyen el medio interno. Y el medio interno, ¿por qué está constituido entonces? Por las personas y por las cosas, ¿sí? El tema es, bueno, ¿qué nos importa de esa sociedad? ¿Se entiende, no? Un hecho social se explica por lo social, ¿no? Ahora, muy bien, el sustrato de un hecho social es la sociedad, muy bien. ¿Cómo considero la sociedad? Bueno, el origen primero de todo proceso
social de cierta importancia debe buscarse en la constitución del medio social interno, de buscarse en la constitución del medio social interno. Y el medio social interno está compuesto, como decíamos recién, por las personas y por las cosas, ¿sí? Las cosas que son producto, no de la naturaleza, ¿sí? Sino de la actividad social anterior, ¿no? Pongamos los edificios, los medios de comunicación, los puentes, las escuelas, las instituciones, lo que sea, ¿sí? Y también son derechos y costumbres establecidas, las cosas, ¿no? Los hechos sociales más cristalizados, pongámoslo en estos términos. Entonces, ahí tenemos que ir a buscar en el medio social interno las causas de cualquier hecho social que querramos explicar, ¿sí? Las cosas, dice Durkheim, son la materia sobre la cual se aplican las fuerzas vivas de la sociedad. El sociólogo debe determinar cuáles son las propiedades, ¿sí?, de este medio, digamos, que son susceptibles, digamos, de ejercer una acción sobre el curso de los fenómenos sociales. Y cuando hablamos del medio social interno, ¿sí?, que hablamos, insisto con esta idea, ¿no? Tenemos la sociedad, perfecto, el sustrato, que es la combinación de los individuos asociados, perfecto, muy bien, ¿cómo lo miro? Digo, bueno, esto es el medio social, esto es el medio en el que del cual van a brotar, digamos, todas las condiciones de la vida social. Perfecto, muy bien, ¿cómo lo miro? ¿Sí? ¿Cómo lo observo? Bueno, y Durkheim ahí va a decir, lo voy a mirar por su volumen y su densidad, ¿sí? Podríamos decir, volumen y densidad son indicadores de ese medio social, ¿sí? De ese medio social interno, si queremos. Entonces, el volumen va a ser el número de unidades sociales, ¿sí? Que no son necesariamente individuos, a veces son individuos, ¿no? Y somos más, y a veces son segmentos, también es el número de esas unidades sociales. Y la densidad, que sería como el grado de coalescencia, como el cuán juntos estamos, ¿sí?, tiene dos dimensiones. La densidad dinámica o moral, que es el grado de concentración de la masa, ¿sí?, el estrechamiento moral, dice Durkheim, ¿sí?, como me gusta decir, como cuán juntos estamos, ¿sí?, individuos que están en relaciones, que viven una vida común, por eso habla de estrechamiento moral, eh, y es lo que mejor expresa, digamos, el grado de coalescencia que tienen los segmentos. Esta es la densidad dinámica o moral. Y tenemos la densidad material, ¿sí?, que no es solamente el número de individuos, que es cómo se relacionan entonces las personas y las cosas, ¿sí? Es decir, que permiten esa relación. Entonces, que podrían ser, por ejemplo, las vías de comunicación. Entonces, el estado, dice Durkheim, en que se encuentra el medio social en cada momento depende, a su vez, de causas sociales. O sea, las causas sociales tienen causas sociales, a su vez, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, me interesa también, acá habría muchísimo para leer en este apartado, pero me interesa particularmente lo que sigue. Dice, el esfuerzo principal del sociólogo deberá tender, por tanto, a descubrir las diferentes propiedades de este medio que son susceptibles de ejercer una acción sobre el curso de los fenómenos sociales. Hasta ahora hemos encontrado dos series de caracteres que responden de una manera particular a esta condición: el número de unidades sociales, como hemos dicho, el volumen de la sociedad, y el grado de concentración de la masa, lo que hemos llamado la densidad dinámica. Por esta última palabra, no hay que entender el estrechamiento puramente material del agregado, que no puede realizarse si los individuos, mejor los grupos de individuos, quedan separados por huecos morales, sino el estrechamiento moral, del cual el precedente no es más que el auxiliar y con mucha frecuencia la consecuencia. La densidad dinámica puede definirse a volumen igual en función del número de individuos que están efectivamente en relaciones, no solamente comerciales, sino también morales, es decir, que no cambian únicamente servicios o se hacen concurrencia, sino que viven una vida común.
La vida común, dice un poquito más abajo, solo puede ser afectada por el número de los que colaboran en ella eficazmente. Por esto, lo que expresa mejor la densidad dinámica de un pueblo es el grado de coalescencia de los segmentos sociales, pues si cada agregado social forma un todo, una individualidad distinta, separada de las demás por una barrera, es que en general la acción de sus miembros está localizada en ello, ¿no? Y después dice, en cuanto a la densidad material, si por lo menos se entiende bajo tal nombre no solamente el número de habitantes por unidad de superficie, sino el desarrollo de las vías de comunicación y de transmisión, afirmamos que marcha de ordinario el compás de la densidad dinámica y que en general puede servir para su medida, ¿no? De hecho, en la división del trabajo social, Durkheim decía, bueno, definitiva no me importa cuál es causa de cuál, sí, que van de la mano, ¿sí? En general van de la mano, ¿está bien? De otra parte, entre puntos distantes de la masa social no pueden establecerse relaciones a no dejar de ser esta distancia un obstáculo, es decir, a no suprimirse, ¿no? En otro lugar, y esto me importaba por ahí retomar, dice Durkheim, en otro lugar hemos indicado que todo todo crecimiento en el volumen y en la densidad dinámica de la sociedad, al hacer la vida social más interna y extender el horizonte que cada individuo abarca con su pensamiento y llena con su acción, modifica profundamente las condiciones fundamentales de la existencia colectiva. ¿Sí? Y un poco más abajo, sin embargo, no significa esto que tengamos conocimiento de todas las particularidades del medio social susceptibles de influenciar la explicación de los hechos sociales. Lo que podemos afirmar es que son las únicas que hemos encontrado y que nuestros trabajos no nos han conducido a investigar otras. Es decir, ahí podemos detenernos en estas condiciones del medio social. Y cuando Durkheim dice en otro lugar nos hemos abocado a investigar esto, justamente se refiere a la división del trabajo social. Y vengo con un grafiquito bastante pavo, pero que puede ser útil para pensar lo siguiente. El medio social, ¿sí?, está dado por la yuxtaposición, en un caso, sociedades más homogéneas de diferentes segmentos yuxtapuestos, ¿sí? Es decir, una sociedad segmentaria donde se caracteriza por la existencia de solidaridad mecánica. Ahora, tenemos que explicar el pasaje de acá a acá, ¿sí? Y acá hay solidaridad mecánica, es decir, opera por semejanzas, acá hay solidaridad orgánica, es decir, por diferencias. Lo que tengo que explicar es este hecho social. ¿Cuáles son las causas de la división del trabajo social? Y uno podría decir, lo que pasó de acá a acá es el crecimiento del volumen y el crecimiento de la densidad, ¿sí? Cada uno de estos son segmentos. Teníamos que dejar de pasar, digamos, de una sociedad de tipo segmentaria a una sociedad donde exista mayor grado de coalescencia. Ya sé que es bastante burdo, bastante pavo, pero digamos, estas rayitas que pongo acá es como tratan de mostrar ese grado de coalescencia, digamos, que se presenta entre los segmentos. Entonces, entre este desarrollo de las sociedades y este desarrollo creció el volumen y creció la densidad, tanto moral como material. ¿Sí? ¿Qué podríamos haber hecho? Bueno, si crecía el volumen, podríamos haber ido a una lucha donde sobreviviera el más fuerte. Sin embargo, encontramos que podíamos dividir el trabajo. Pero además, la división del trabajo puede traer o trae como consecuencia el desarrollo de una solidaridad orgánica, es decir, una solidaridad por diferencias complementarias, ¿no? Por una diferenciación funcional que genera lazo social, ¿no? Esto es lo que Durkheim explica ahí. Entonces, en definitiva, lo que dice Durkheim es solo porque nosotros contamos con el medio social, ¿sí?, que es volumen, que es densidad, la sociología puede establecer relaciones de causalidad. Es decir, todo hecho social que pretenda explicarse debe encontrar su causa, ¿no?, por una serie de causas antecedentes en el medio social interno, ¿no? Es decir, solo porque se cuenta, volvemos con esta idea, con este medio social interno, ¿sí?, o con este medio social, la sociología puede establecer relaciones de causalidad. Y las relaciones de causalidad se establecen entonces por digamos, en relación a esta morfología, el volumen y la densidad. Entonces, me gustaría, por ahí para ir ya cerrando este capítulo, esta concepción
del medio social como factor determinante de la evolución colectiva es de la mayor importancia, pues si se prescinde de ella, la sociología se encuentra en la imposibilidad de establecer ninguna relación de causalidad. En efecto, descartado este orden de causas, no existen condiciones concomitantes de las cuales puedan depender los fenómenos sociales, pues si el medio social externo, es decir, el formado por las sociedades circundantes, es susceptible de ejercer alguna acción, esta se realiza casi siempre sobre las funciones que tienen por objeto el ataque. Y después me parecía por ahí importante, ahora sí, además, este medio, el medio social, ¿no? Es el que sirve igualmente para medir, y esto me parece fundamental en relación básicamente al capítulo 3, el valor útil o, como hemos dicho, la función de los fenómenos sociales. Entre los cambios que engendra son útiles aquellos que están en armonía con el estado en que se encuentran, puesto que es la condición esencial de la existencia colectiva. Todavía partiendo de este punto de vista, la concepción que acabamos de exponer es, así por lo menos lo creemos, fundamental, pues ella sola es la que permite explicar la manera cómo el carácter útil de los fenómenos sociales puede variar sin depender, sin embargo, de combinaciones arbitrarias. Como se ve, la cuestión que estamos estudiando está estrechamente ligada con la constitución de los tipos sociales. Si existen especies sociales, es que la vida colectiva depende, ante todo, de condiciones concomitantes que se presentan en cierta diversidad. Además, un poquito más abajo, como la constitución del medio social depende de la manera de combinarse los agregados sociales hasta el punto que estas dos expresiones son en el fondo sinónimas, queda bien patente que no existen caracteres más esenciales que aquellos que hemos puesto como base de la clasificación sociológica. Y esto me parece del todo fundamental entonces por lo siguiente. Cuando decimos que para explicar un hecho social debe corresponderse, o sea, tenemos que establecer la correspondencia con la naturaleza de las cosas, o la correspondencia con el estado general del medio social, bueno, tenemos que encontrar las causas antecedentes hasta llegar al medio social interno, ¿sí? Es decir, la explicación va a residir entonces en el volumen y en la densidad, si ha habido alguna variación en el volumen y la densidad. Volviendo entonces, si quieren, al capítulo 3, cuando decíamos un hecho social es normal cuando responde a la media de una sociedad, ¿sí? Lo que decíamos es, en términos estadísticos, puede explicarse esto respondiendo a la media de la sociedad, ¿sí? Ahora, también decíamos, existe una explicación de derecho, que es esta correspondencia con el medio social interno, que es esto que Durkheim me está explicando en el capítulo 5. Entonces, un hecho social es normal, algo que todavía no podíamos decir en el capítulo 3, pero que sí podemos decir ahora. Un hecho social es normal cuando se corresponde con la naturaleza de las cosas, es decir, cuando está vigente eso que hizo que exista ese hecho social, cuando está vigente la causa de ese hecho social. El problema es que cuando esa sociedad se está transformando, es decir, está cambiando el volumen, está cambiando la densidad, está cambiando su morfología, que es otra forma de mencionarlo, no puedo detener la realidad para poder explicarla y ver si existe una correspondencia entre el hecho social que quiero explicar y el medio social interno. Por lo tanto, no estoy en condiciones de decir si un hecho social es patológico o no lo es. ¿Está bien? O si es normal o no lo es. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que reparar es que un hecho social es normal cuando se corresponde con la naturaleza de las cosas, es decir, con el medio social interno, con las causas que le dieron origen. Ahora, un hecho social que sigue persistiendo, aunque se hayan transformado las causas, no necesariamente hace que ese hecho social sea patológico, ¿está bien? Ahora, necesariamente para poder decir qué es lo que debemos desear, debemos conocer esa naturaleza de las cosas que es el medio social interno. Entonces, repito, medio social interno es morfología social. Morfología social es sustrato, es naturaleza de las cosas, es síntesis de individuos, es conciencias asociadas, individuos asociados, y sus indicadores son el volumen y la densidad, esa realidad sui generis de una naturaleza nueva, superior a los individuos, que se le impone a los individuos desde fuera, que se les impone de manera colectiva y que tiene un poder coercitivo sobre esos individuos. Allí
debo buscar la explicación de los hechos sociales. Por eso, siempre la explicación de un hecho social es otro hecho social, y el antecedente de ese hecho social, otro hecho social, así hasta llegar al medio social interno. En el capítulo sexto, Durkheim aborda en realidad las reglas relativas a la administración de la prueba, es decir, bueno, una vez establecido cómo tengo que proceder, cómo debe proceder el sociólogo en relación a cuál es el sustrato explicativo de la ciencia, bueno, cómo hago para administrar la prueba, ¿no? Para encontrar esas relaciones de causalidad que Durkheim está planteando. Entonces, Durkheim dice, bueno, solamente existe un medio, ¿sí? Para demostrar que un fenómeno es causa de otro fenómeno, ¿sí? En principio, en el capítulo quinto que acabamos de reseñar, Durkheim estableció que tenemos que tomar de manera separada la causa de la función, la causa del efecto, ¿sí? Y que en definitiva esa relación entre causa y efecto es un problema de morfología social. Ahora, en realidad lo que dice Durkheim es lo que tenemos que hacer en la administración de la prueba, es decir, en cómo vamos a recolectar la información para probar y encontrar las causas, es comparar casos en que se encuentren simultáneamente, es decir, al mismo tiempo presentes o ausentes, ¿sí? Determinadas características, e investigar si las variaciones que existen entre las circunstancias de un caso y otro prueban, ¿sí? Que un conjunto de variables o una variable depende de otra variable. Es como que Durkheim dijera esto que voy a poner acá con estos grafiquitos que solemos usar, ¿no? Tenemos dos conjuntos de variables, una variable X, que pongamos que es una variable independiente, y una variable Y, que supongamos que es una variable dependiente, es decir, donde vamos a establecer que una es causa de la otra, ¿sí? Y entonces tienen que variar de manera conjunta, es decir, un conjunto de fenómenos que están presentes o ausentes o que varían en proporciones determinadas, ¿no? Entonces decir, bueno, cuando X crece, entonces Y también crece, y ahí puedo establecer una relación. Cuando X decrece e Y decrece al mismo tiempo, es decir, una relación directa en cualquiera de estos dos casos. Cuando X crece e Y decrece, o viceversa, X decrece e Y crece, cuando ambas se mantienen constantes, o crecen y decrecen en proporciones similares, ¿sí? O en relaciones proporcionales, lo que permitiría establecer una relación entre esas variables, ¿no? Entonces, si esta observación, dice Durkheim, puede producirse de manera artificial, estamos hablando estrictamente del método de la observación propiamente dicha, es decir, si nosotros podemos controlar esas variables, ¿sí? Ahora, en realidad, el sociólogo no puede generar ese tipo de observaciones artificiales, ¿sí? No tiene ratones en un laboratorio, ¿no? Podríamos decir, podemos discutirlo, por supuesto, si eso no existe, ¿no? Pero bueno, en principio Durkheim dice, esto no lo podemos hacer, entonces, como no podemos generar la observación artificial, tenemos que ir al método de la observación indirecta, es decir, buscar el comportamiento de estas variables en la realidad, ¿sí? Y por tanto aplicar el método comparativo, ¿sí? O el método de las variaciones concomitantes, es decir, comparar qué ocurre con determinadas variables, por ejemplo, dentro de una misma sociedad o en sociedades diferentes. Ahí le produce una crítica a Mill, que es el creador del método, va a descartar, tiene algunas variantes, el método de las variaciones concomitantes o el método comparativo, pero en definitiva lo que Durkheim dice es, para poder usar el método comparativo de una manera científica, de una manera que le dé, digamos, la entidad de ciencia a la sociología que nosotros necesitamos o queremos, conformando el principio de causalidad, debe tomarse esta proposición. Y esto es muy importante y completa lo que ya venimos diciendo desde el capítulo cuarto, pero fundamentalmente en el capítulo quinto, que tiene que ver con la explicación de los hechos sociales. A un mismo efecto corresponde siempre una misma causa, ¿sí? A un mismo efecto corresponde siempre una misma causa.
Si yo tengo entonces causas diferentes para un mismo efecto, estamos en problemas, ¿sí? Por ejemplo, que es el caso típico que pensamos, si bien Durkheim ahí no utiliza la morfología social, eso tendríamos que discutirlo en otro momento, va a otro tipo de explicación que es una explicación etiológica, que no importa ahora, pero sí, Durkheim dice, si se produce el suicidio por exceso de integración o por anomia, es decir, tengo dos causas por las que se produce el mismo efecto, entonces en verdad esto no puede ocurrir, lo que tengo son dos tipos de suicidio diferentes, ¿sí? Entonces eso sí hace que un suicidio tenga como causa la anomia y otro suicidio, otro tipo de suicidio tiene como causa el exceso de integración, ¿no? En un caso sería el suicidio altruista y en otro caso el suicidio anómico. Digo, es decir, tiene que haber solo una causa para un mismo efecto. Y esto es entonces muy importante para Durkheim, ¿no? Por eso, digamos, hay distintas especies de suicidio. Ahora, es difícil utilizar alguno de los métodos, por ejemplo, el de los residuos, que a nosotros no es mucho no nos interesa, o el método de la diferencia, pero sí nos importa que sea el método de las variaciones concomitantes. ¿Qué quiere decir variaciones concomitantes? Lo que decíamos antes, las variables concomitantes al mismo tiempo, ¿sí? Es una correlación. Pensemos que cuando Durkheim escribe este texto todavía no existe el descubrimiento del coeficiente de correlación, ¿sí? Que hoy se usa en estadística ampliamente, ¿no? Y que nos establece qué tipo de relación se puede establecer entre dos variables y seguir el comportamiento de una función. Bueno, esto Durkheim no lo conoce, ¿sí? Pero en realidad lo que dice Durkheim es que el simple paralelismo, y esto es lo que él analiza, ¿no? El simple paralelismo de los valores por los que pasan dos fenómenos, ¿sí? Con tal que haya sido establecido en un número bastante suficiente de casos, ¿sí? Y de casos suficientemente variados, es la prueba que existe entre ellos una relación, ¿sí? Por eso yo tengo que mirar un número significativo o un conjunto significativo de hechos con determinadas características o determinadas variables que se comportan en determinado sentido y relacionarlos con el comportamiento en ese u otro sentido, pero de manera concomitante, o sea, que varían en igual sentido siempre, o se relacionan siempre de la misma manera para establecer directamente una relación de causalidad, ¿sí? Entonces, lo que tiene este método de ventajoso, digamos, de bueno, es que tiene el privilegio, dice Durkheim, de llegar a la explicación causal desde el interior, ¿sí? Entonces, es necesario, dice Durkheim, que exista una relación entre las naturalezas que se determinan, ¿no? Es decir, y ahí está, digamos, o tal vez lo más importante que tenemos para decir, es que las leyes establecidas por este procedimiento no se presentan siempre enseguida como relaciones de causalidad y no están en la naturaleza misma de las cosas, es decir, no es obvio que está dada esa relación, es decir, hay un resultado que tiene que ser interpretado y quien interpreta este resultado es el sociólogo, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque la objetividad viene dada por el método, ¿sí? No por la propia realidad, y eso es muy interesante. Es finalmente el sociólogo, entonces, el que establece esa relación de causalidad, ¿sí? Entonces, puede inferir el sociólogo, ¿no? Que dos fenómenos varíen de manera concomitante, pero será él quien establezca cuál es el sentido de esa relación y cuál va a ser causa, cuál va a ser efecto, o si eventualmente hay una tercera variable que está interviniendo, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, veo que dos fenómenos varían de manera concomitante, y digo, mayor, por ejemplo, el nivel de instrucción y el nivel salarial, y uno diría, bueno, el mayor nivel de instrucción, eh, a mayor nivel de instrucción, mayor nivel salarial, por ejemplo. Y uno diría, bueno, entonces el nivel de instrucción es causa del nivel salarial o del nivel de ingresos que tiene esta persona, ¿no? Ahora, también podría ser que aparezca una tercera variable y yo encuentro que hay dos variables que son resultado de una anterior. Entonces yo diría, bueno, la condición económica familiar, ¿sí?, de la persona o el género de la persona determina su nivel de instrucción y el salario, ¿sí?, de esa persona. Entonces digo, bueno, si es varón tiene mayor nivel de instrucción y además tiene mayor salario. Pero ahí
Esto no sería para Durkheim posible, porque no puede haber una causa y dos efectos, que serían nivel de instrucción y nivel salarial en este ejemplo que estoy planteando, ¿no? Entonces, podría ser que una esté interviniendo en el medio, ¿no? Y uno diría entonces, bueno, el género determina tu participación en la población económicamente activa, ahora eh, eh, puede intervenir otra variable en el medio que sea, por ejemplo, la existencia de hijos en el hogar, ¿sí? Por ejemplo, digo, estoy poniendo ejemplos cualquiera. Lo que sí importa es que Durkheim dice, bueno, siempre, entonces, un efecto tiene una y solo una causa, es decir, que aboga y abona por la monocausalidad, que es lo que hace la biología, que es una ciencia que se precia de tal, pero esa monocausalidad, si la miramos a su vez con el capítulo quinto, tiene que llegar al medio social interno. Y la causa de todo fenómeno que se precie de tal, que merezca ser explicado, debe encontrarse en el medio social interno. Y esto para Durkheim es muy, muy importante. Entonces, lo que dice Durkheim es que a partir del momento entonces en que se ha demostrado que en un determinado número de casos dos fenómenos varían en pos del otro, ¿sí? O un fenómeno varía en pos del otro, puedes estarse seguro de que ya estamos en presencia de una ley. Pero quien esboza esta ley, quien va, digamos, a plantear la existencia de esta ley, es el sociólogo, ¿no? Entonces, Durkheim va a decir, bueno, también cómo debo construir las series, ¿no? Las series es esto, cómo construyo estadísticamente, ¿sí? El comportamiento de una variable para que tenga validez. Entonces uno dice, bueno, dice Durkheim, puede comprender casos tomados de una única realidad, puede tener casos de muchas sociedades de la misma especie, o puede tener casos de diferentes especies, pero siempre volviendo, si se quiere, al capítulo 2, tengo que tener en claro qué es lo que estoy comparando, mantener siempre el mismo punto de mira, mirar siempre las mismas variables, si lo estoy haciendo para sociedades distintas, que siempre sean sociedades distintas, si lo estoy haciendo para, digamos, muchos casos de una misma sociedad, tiene que ser para la misma sociedad, y siempre tengo que mantener ese punto de mira. Entonces, el método de las variaciones concomitantes no es la explicación de los hechos sociales, sino que es digamos, la administración de la prueba, como junto, vamos a decir así, como recopilo la información que me va a llevar al medio social interno para explicar la realidad. Y lo que nos queda para mirar ahora son las conclusiones de las reglas del método sociológico y hacia ellas, y hacia ahí vamos. Decíamos entonces, dentro de las conclusiones, Durkheim sostiene más o menos lo siguiente, ¿no? Que, bueno, en resumen, entonces los caracteres distintivos de este método es que en primer lugar es independiente de toda filosofía, es decir, no hay una filosofía que antecede a la cual deba ajustarse la realidad, como habría hecho Comte, como habría hecho Spencer, sino que en realidad tengo que ir a mirar los hechos, tengo que ir a observar la realidad, si no puedo hacerlo artificialmente, tengo que hacerlo a través de la estadística, que es un buen método, como nos dijo Durkheim en el capítulo 1, nos dijo también en el capítulo 2, es un buen método de objetivación, ¿sí? De los hechos sociales. La estadística suele mostrarnos el alma de esa vida colectiva. Lo que Durkheim va a sostener también en las conclusiones es que el método es objetivo, ¿sí? Está dominado completamente por la idea de que los hechos sociales son cosas y deben ser tratados como cosas, ¿sí? Eh, el sociólogo debe evitar las prenociones, o sea, cosa que ya planteó también en el capítulo 2, o sea, debe evitar las nociones anticipadas que tenía de los hechos sociales eh, y mirarlos por sus caracteres más objetivos, mirarlos de frente, dice Durkheim. Tiene que clasificarlos en sanos y morbosos, ¿no? Porque, digamos, en las explicaciones que intenten debe probar, además estas explicaciones, pero además debe servir para orientar el comportamiento de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Eh, Dice también que si los fenómenos sociológicos no son más que sistemas de ideas objetivadas, el explicarlos equivale a reflexionar sobre ellos y en su orden lógico, y esta explicación es en sí misma su propia prueba. Todo lo demás puede presentarse a la ocasión de confirmarla con algunos ejemplos. Por el contrario, solo las experiencias metódicas pueden arrancar su secreto de las cosas.
El tercer rasgo característico de nuestro método es ser exclusivamente sociológico, es decir, no se aplica nunca una explicación individual ni psicológica a los fenómenos sociales. Y por último, voy a leer lo último que me parece destacable, o muy destacable, digamos, de esta conclusión, que es cortita, sugiero por supuesto leerla profundamente. Dice Durkheim: hemos demostrado que un hecho social solo puede ser explicado por otro hecho social, y al propio tiempo hemos evidenciado que esta clase de explicación es posible señalando el medio social interno como el motor principal de la evolución colectiva, ¿sí? Señalando el medio social interno como el motor principal de la evolución colectiva. La sociología no es, pues, el anexo de otra ciencia, sino que es por sí misma una ciencia distinta y autónoma. Y el sentimiento de lo que tiene de especial la realidad social es de tal manera necesario al sociólogo que solo una especial cultura sociológica puede prepararlo para la inteligencia de los hechos sociales. Consideramos que este progreso es el más importante de los que quedan por hacer en sociología. Sin duda, cuando una ciencia está en camino en surgir, se está obligado para formarla a referirse a los solos modelos que existen, es decir, a las ciencias ya formadas, ¿no? Y justifica esta necesidad entonces de referirse de manera permanente a la biología, ¿no es cierto? Tenemos en ellas un tesoro de experiencias realizadas que sería insensato no aprovechar. Sin embargo, solo puede considerarse una ciencia definitivamente constituida cuando ha llegado a darse una personalidad independiente. Y esto es lo que Durkheim está militando, ¿no? Lo que decíamos en la posible introducción, que Lukács, uno de sus biógrafos, lo trata como imperialista, ¿no? Esto de que Durkheim va de alguna manera tratando de conquistar territorio. Pues una ciencia solo tiene razón de existir cuando tiene por materia un orden de hechos que no estudian las demás ciencias. Y todo lo que hace Durkheim en este texto es mostrar que estos hechos sociales no pueden ser abarcados o considerados o contenidos por ninguna ciencia preexistente, digamos, que deben ser abordados por esta disciplina nueva que es la sociología, ¿no? Entonces, por una ciencia solo tiene razón de existir cuando tiene por materia un orden de hechos que no estudian las demás ciencias, y es imposible que las mismas nociones puedan convenir idénticamente a cosas de naturaleza distinta. Es decir, tenemos un objeto particular que son los modos de hacer, de pensar, de sentir exteriores al individuo y que se le imponen desde fuera de manera coercitiva. Sabemos que son coercitivos porque de no cumplirse traen consigo una sanción, son exteriores y también son anteriores. Uno llega a la sociedad y la sociedad ya tiene un lenguaje, ya tiene un modo de vestirse, ya tiene sus costumbres. La sociedad es una autoridad moral, ¿sí? Eh, y se impone al individuo. Por eso la sociedad está conformada por individuos. Para Durkheim eso es insoslayable, no tendría ningún sentido discutirlo, pero sí discute con el individualismo metodológico. La sociología se explica por lo social se explica por lo social, nunca por lo individual. Y si bien existen individuos, la asociación, la combinación de individuos es ese sustrato, esa síntesis de individuos es el sustrato de la vida social, y de allí debe emanar toda la explicación. Ese sustrato Durkheim lo mira como medio social, particularmente como medio social interno, cuyos indicadores son el volumen y la densidad moral y dinámica. Y así explicó la división del trabajo social, y va a dejar de hacerlo en otros textos, como veremos más adelante. Pero este texto, tan curioso por momentos también, porque ¿qué pasa cuando Durkheim no puede explicar un hecho social y por tanto no puede decir si algo se corresponde o no se corresponde con la naturaleza de las cosas? Y vamos a volver en el próximo texto, que es representaciones individuales y representaciones colectivas, a pensar el problema de lo normal y lo patológico en esta relación.